Gracias a todos los que se han acercado y han podido darme felicidades por un año más de vida. Yo sé que muchos así también lo han tenido en sus intenciones. Y eso es una bendición, en el día de cumpleaños poder servirle al Señor. Amén. Es una bendición. Antes, sin un entendimiento, yo recuerdo que joven era como mi día de cumpleaños y no quiero hacer nada, quiero ser como de vago. No, eso no, ¿verdad? Qué alegría es poder servir al Señor, servirlo y trabajar. Entonces, eso me da mucho gozo. Quiere el Señor, no solo a mí, sino a los otros pastores de esta iglesia, dar muchos años para seguir sirviendo al Señor. ¿Ven, verdad? Seguimos en nuestro estudio de Juan 17. El título de este mensaje es Un pueblo santo y unido para anunciar el Evangelio. Un pueblo santo y unido para anunciar el Evangelio. El Señor es glorificado cuando su iglesia anda en santidad. Y esa iglesia en santidad va a predicar el Evangelio. Una iglesia que no anda en santidad no será un instrumento útil a los ojos de Dios. Dios traerá más bien juicio a esa iglesia. Y una de las cosas que va a pasar es que esa iglesia que no anda en santidad no predicará el Evangelio de la forma que el Señor lo ha pedido. No será un instrumento útil. El avivamiento que nosotros hemos pedido como iglesia, para esta iglesia, a lo que yo veo en la palabra de Dios, comienza por vidas santas. Vidas santas que quieren alejarse más del pecado y acercarse más a Cristo. Esos anuncian el Evangelio. Esos con deseos de que Cristo sea conocido. Como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y Cristo vino a este mundo trayendo el mensaje del Evangelio. Una iglesia santa, un sacerdocio santo, un pueblo santo, es aquel que anuncia las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una nación santa, un pueblo santo, un sacerdocio santo. Esos son los que anuncian. Comienza entonces por una vida de santidad. La semana pasada hice mención a un pasaje en Malaquías 2:6 que dice: la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Y quiero hacer una aclaración porque mi conciencia no me dejaba, después de analizar un poquito más. En el contexto de este pasaje, el profeta Malaquías está haciendo referencia al sacerdocio de Leví. Y yo dije que el Señor está hablando de Malaquías. No, es Malaquías hablando del sacerdocio de Leví y posiblemente de un hombre que fue Fines, que era familia de Aarón, de ese mismo tribu que servía a Dios en el sacerdocio. Y el Señor dijo esto, no solamente posiblemente el sacerdocio, sino posiblemente de este hombre. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Ese debe ser nuestro deber. Así debemos andar. Hombres lejos de la iniquidad. Hombres que aman al Señor y hombres que entonces hacen que otros se aparten de la iniquidad. Un pueblo santo. Un sacerdocio santo para Cristo, para anunciar el Evangelio. Pero también nos recordaba lo mismo que hizo el apóstol Pedro, y que él llamó a su iglesia, a la iglesia, una nación santa. Y esa nación santa también es un sacerdocio santo, como mencioné al principio. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos anuncian la verdad. Cristo anunció la verdad, nuestro único y perfecto sacerdote. Nunca nos equivocaremos, hermanos. Nunca nos equivocaremos si como iglesia queremos andar más santamente, ¿sabe? Nunca nos vamos a equivocar. Si queremos y tenemos ese propósito como iglesia, andar santamente delante del Señor, porque eso fue lo que pidió Cristo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
No nos vamos a equivocar. Dice un pasaje en Isaías 35:8 lo siguiente: y habrá allí calzada y camino, y será camino de santidad, no pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Puede ser que no seamos los mejores expositores, puede ser que no seamos los mejores teólogos, pero Dios lo que pide es una vida de santidad. Una vida de santidad. Por torpe que sea, no se extraviará. No nos vamos a extraviar si seguimos el camino de santidad. Ahora entramos a otro de los ruegos de Cristo en esta oración sacerdotal. Muchos llaman esto la tercera parte de la oración sacerdotal, el tercer ruego de Cristo. Y ese ruego lo vamos a encontrar entonces en Juan 17. Vamos a Juan 17. Quiero leer de los versículos 20 hasta el 23. Juan 17 del 20 al 23. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Vamos a tratar este pasaje en dos partes. Primero el versículo 20 y después los versos del 21 al 23. No vamos a terminar la segunda parte, continuaremos la próxima semana. Al inicio de este capítulo 17, una de las cosas que muchos han dicho de esto es la controversia en relación a por quiénes está orando Cristo, por quiénes está rogando Cristo. Muchos han dicho que solamente se refería a aquellos 11 discípulos de Cristo. Recordemos que el Señor habló de Judas Iscariote como uno que no era de él. Pero esos otros 11, es por ellos que Cristo está orando. Y algo que dijimos es que no podemos solamente verlo así. Está orando por ellos, pero no solamente por ellos, porque el versículo 20 habla de otros. Dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces Cristo afirma la salvación de muchos otros, no solamente de esos 11. Otros que también serán guardados, otros que recibirán las palabras del Señor, otros que creerán, esos. En el versículo 6 al 8 nos dice cómo es lo que pasa en sus vidas. Dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido que verdaderamente salí de ti y han creído que tú me enviaste. Esto no es diferente a todo verdadero creyente. Todo verdadero creyente debe recibir, debe creer, debe conocer a Cristo. Y esto también a esos otros que no fueron esos 11. Ese pueblo del Señor, otro grupo. No se describe su lengua, el país de procedencia, su color de piel, si serán hombres o mujeres. Lo que dice es que han de creer en mí. Cristo no ve el futuro como dice: esos van a creer y por eso voy a orar. No es así. El Señor ha determinado esos que son los suyos. Ha determinado quiénes son. No es un salto al vacío, no es una casualidad. Otro grupo. En Juan 10:16 dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor.
Cristo aseguró la salvación de muchos que Él vino a rescatar. Vino a su pueblo y la Biblia dice que Él vino a los suyos. ¿Y los suyos qué? No le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Había otro pueblo y no necesariamente eran judíos. Recordemos que Dios tuvo misericordia con este pueblo de Israel, pero no todo el pueblo de Israel eran verdaderamente creyentes. No todos eran verdaderos hijos de Dios. Podían haber sido circuncidados en la carne, pero no en su corazón. Había otro pueblo. Y eso se entiende como aquellos que eran los gentiles. La Biblia habla de los gentiles como aquellos que no conocen de Dios. Otros, aparte de todos esos judíos que habían por la misericordia de Dios recibido las promesas de Dios, la ley de Dios, Dios mandó profetas a ellos, pero Dios en su bondad tenía otro pueblo. Y nosotros vemos muestras de ese pueblo a través de los tiempos en el Antiguo Testamento. ¿Cómo haría el Señor esto? ¿Cómo llegaría esa salvación a todas las naciones? Esa bendición que nosotros hemos escuchado ya en Génesis a través de que Dios dio a Abraham. Es en Cristo por medio de la fe. En Cristo por medio de la fe. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos. Ahí no hay acepción de personas. Los que reciben a Cristo como Salvador y Señor, los que creen en su nombre, esos son los suyos, esos son. Los discípulos de Cristo no habían entendido esta voluntad del Señor en cuanto a eso. Aún el Señor les dijo, vayan a todas las y hagan discípulos. Pero ellos no tenían muy claro este asunto. Vieron algo de esto en Pentecostés, cuando muchos comenzaron a hablar en lenguas para que escucharan el mensaje del Evangelio, pero ellos no lo tenían totalmente claro. Uno de ellos era el apóstol Pedro. El apóstol Pedro no tenía bien claro eso. ¿Cómo otros? ¿No era solo esto a los judíos? Vamos a buscar Hechos capítulo 10, versículos 34 al 43. Y ahí, en el contexto de este pasaje, nosotros tenemos al apóstol Pedro, a otro hombre llamado Cornelio. No era un judío, era un centurión, vamos a decir como un soldado. Y este hombre necesita escuchar el Evangelio. Dios se revela en una visión a él y también al apóstol Pedro. Y Pedro llega a la casa de este hombre. Versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotras sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cornelio, qué buena persona ha sido. Toda la vida ha sido una gran persona. De hecho, Dios te va a recompensar porque eres tan bueno. No fue ese el mensaje.
Cornelio necesitaba escuchar el evangelio. Necesitaba escuchar el evangelio, a Cristo. ¿Quién es Él y su obra? Y eso fue lo que fue a hacer el apóstol Pedro. Y entendió, Dios no hace acepción de personas. Este hombre escuchó el evangelio, su casa, y Dios en su misericordia salvó a estos. Fueron bautizados y agregados a la iglesia de Cristo. Más adelante el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Colosas, dice: revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Judío no hay, griego no hay, no, Cristo. Dios no hace acepción de personas. Un pueblo para Él, para su gloria. El Señor ha querido salvar a muchos, y el propósito de Cristo de que todos ellos estén en la iglesia, en su cuerpo. Él daría la vida por ellos, no dos pueblos, sino un solo pueblo, su iglesia. Y esto de forma soberana, dándoles la fe en Él y el arrepentimiento de sus pecados, los cuales son esa obra poderosa de Dios para llegar a Él en el nuevo nacimiento. Creerán en Cristo, en el Hijo de Dios que fue enviado del Padre. Creerán que Él da vida eterna. Creerán que Él murió por sus pecados. Creerán que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Creerán que fue enviado para darles salvación. Creerán que vino a morir para pagar por la culpa de sus pecados. Creerán que les ha dejado su palabra que es verdad. Creerán no solo en la persona, sino en la obra de Cristo para su salvación. Se despojarán de toda confianza y descansarán solamente en Jesucristo. El evangelio. Siempre lo repetimos y no nos cansamos de decirlo. Este creer es el creer para salvación. Es la fe salvadora. No es aquel creer que dicen los hombres: yo sé que Jesús es Dios y que es poderoso. Y eso lo saben los demonios. No estamos hablando de la fe salvadora, de la fe que se rinde a Cristo. Confiesa sus pecados, se arrepiente de sus pecados, confía en Cristo y le sirve y le sigue y le obedece. Es la fe salvadora. Creerán. Eso es lo que dijo Cristo. Creerán esos. Ese pueblo va a creer. Creer para salvación. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así termina Juan, para que crean. Pero el Señor nos dice también cómo van a llegar a creer. Él nos dice cómo van a llegar a creer. Dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí. Y dice: por la palabra de ellos. Así lo dice. El medio es la palabra de Dios y la forma es ellos. No busquemos otros medios para que los hombres crean en Cristo. Es por medio de la palabra. No nos creamos más sabios que Dios. Él determinó el medio, su palabra, a través de estos testigos fieles. No son milagros, no son actividades, no es trayendo las cosas del mundo a la iglesia para que los jóvenes u otros grupos crean, que es lo que hacen muchos. Es el poderoso mensaje del evangelio en el cual debemos de confiar, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. El poder del evangelio. El evangelio que debe creerse, el evangelio que debe retenerse, el evangelio en el cual debemos de perseverar, en el cual debemos de guardar, de creer verdaderamente. Ese evangelio que nos ha sido revelado desde Génesis hasta Apocalipsis, muchas veces resumido en unos versos, a veces expuesto en todo un libro. No hay confusión en él. No hay confusión en él.
Hace unos días hablaba con una persona y le estaba hablando de su condición espiritual. Y una de las cosas que uno ve con muchas personas es que piensan acerca de las cosas de Dios que son muy difíciles. Bueno, para el natural es difícil. Hasta que no venga el Espíritu Santo. Pero el Evangelio como tal es sencillo. ¿Por qué? Porque así lo diseñó el Señor. ¿Cuál es el problema? La incredulidad. Al final esa incredulidad es no creer las palabras de Dios. Debemos tener esto bien claro. Es la predicación del Evangelio, el medio de Dios para salvar. Así lo quiso el Señor en su sabiduría. Y no tratemos de argumentar con las personas, porque al final no se trata de ganar un argumento, se trata de exponerles el Evangelio. Expóngales el Evangelio. Así. Si son del Señor, llegarán a creer. Llegarán a creer. Expóngales el Evangelio. ¿Por medio de quiénes? Por medio de ellos. Obviamente estos siervos de Dios, estos testigos fieles de Cristo, escribirían lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Esos testigos fieles, aquellos que el Señor determinó. Pero también están incluidos todos aquellos que recibirían la palabra de Dios. Todos aquellos. ¿Qué son los siervos de Cristo? Él usa a sus siervos para que hablen la palabra de Dios. Y sus siervos no deben buscar otro método. Todo aquel que busque otro método es un ladrón y salteador. El que crea que hay otro método para llevar a los hombres a Cristo, a las personas a Cristo, está equivocado y está haciendo que otros caigan en ese error. Si usted ha creído que es por las obras, por el sufrimiento, por la tradición, está siendo engañado. Solo hay un método, y es Jesucristo y su palabra. Y nosotros debemos ser testigos fieles de esa verdad. No hay otros que serán usados. El Señor no determinó que fueran ángeles. No determinó que fueran los gobernantes de los países. No determinó que fueran las instituciones. No determinó que fueran las grandes empresas o grupos sociales o clubes los llamados a llevar el Evangelio. Fue su iglesia, llevando la palabra de Dios en verdad. El Señor no sacó a su iglesia de este mundo. No ruego que los quites del mundo, ruego que los guardes del mal. El Señor quiere que permanezcamos aquí porque ellos van a llevar su Evangelio. Ellos van a llevar su Evangelio. Vamos a buscar Romanos capítulo 10, capítulo 14, Romanos capítulo 10, versículos 14 al 17. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en que no han oído? Tienen que ir a predicar. Tienen que ir a hablar el mensaje de Cristo. Ellos lo hicieron, estos discípulos de Cristo, pero no solamente ellos, sino todos aquellos que lo recibieron. Vamos a buscar Colosenses capítulo 1, versículos 4 al 6. Colosenses capítulo 1, versículos 4 al 6. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. No solamente aquellos discípulos, sino la iglesia de Cristo seguirá y seguirá llevando este mensaje para que muchos lleguen a creer.
Eso fue el versículo 20. Y podríamos avanzar mucho, pero ahora quiero concentrarme más en lo que vamos a tener en los versículos 21 al 23. Entonces volvamos ahí a Juan 17, versículos 21 al 23. Dice así: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí encontramos entonces un para. Hay varios paras aquí en el capítulo 17. Ese es uno de ellos. El para, ¿qué indica? Indica un propósito. Esto es para. Indica un propósito. Para esto. Para que todos sean uno. Estos pasajes que ahora leímos hasta el versículo 23 han sido usados por muchos a través de los tiempos y más de un tiempo para acá para apoyar una falsa enseñanza, la cual tiene el nombre del ecumenismo. La palabra viene del griego ekumenai y es un término usado de forma geográfica para describir el mundo habitado. Se usa en pasajes como en Lucas 2:1, cuando se habla del edicto de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado. Ahí está esa palabra. Se refiere a algo que tiene que ver con un montón de gente. Este ecumenismo ha sido el deseo de muchos de unir a todas las religiones del mundo en una sola. Que se acaben las diferencias y que todos nos abracemos en un llamado amor fraternal y trabajemos juntos en cosas comunes. De eso trata el ecumenismo. Quiero leer para ustedes el comentario del pastor Martin Lloyd-Jones, un siervo fiel del Señor, al respecto de esto. Dice: leemos constantemente acerca de ello y se celebran innumerables conferencias y reuniones al respecto. El interés de ello se despertó más o menos en el año 1910, pero ha estado especialmente en el primer plano desde los años 30 del siglo XX con el llamado Concilio Vaticano II. Lo que se dice se puede resumir así: el mayor escándalo del mundo es una iglesia desunida. Y es preciso acabar con este escándalo. Es preciso acabar con el dado que constituye el mayor obstáculo para la evangelización. La idea de un dado es que uno lo tira y da un montón de verdad. Esa es la idea. La diversidad de denominaciones es uno de los grandes impedimentos para que los hombres y las mujeres que se encuentran fuera de la iglesia crean en el evangelio. Si tan solo pudiéramos eliminar esas denominaciones y tener una sola una super iglesia, las personas estarían dispuestas a escuchar el evangelio y probablemente lo aceptarían. No solo esto, este movimiento a favor de la unidad de la iglesia es el mayor movimiento y manifestación del Espíritu Santo desde el día de Pentecostés. Este es el resumen de lo que muchos creen acerca del ecumenismo. Una persona que no está fundada en la verdad dice: wow, qué bien, qué bonito esto, ¿verdad? Se oye. Es una mentira, es un engaño. Y uno de los errores que se hace con pasajes como este es lo que se hace con muchos pasajes de la Biblia. ¿Qué es lo que se hace? Se toma un texto fuera del ¿qué? Del contexto, para convertirlo en un pretexto. Juan 17 y estos versos tienen todo un contexto acerca de lo que Cristo está rogando por su iglesia. Y esa unidad tiene un contexto y un fundamento acerca de lo que el Señor quiere para su iglesia. En el contexto de Juan 17 tenemos la enseñanza de Cristo como Dios, como aquel que da la vida, aquel Hijo eterno que es glorioso, aquel que logró por su vida y muerte la salvación para su pueblo. Ya solamente decir esto, ya solamente decir que Jesucristo es Dios, que Él da la vida y que en Él hay perdón de pecados, ¿qué hace? ¡Pum! Una división.
Ya solamente decir esto para muchos que se dicen adoradores de Dios, ya esto va a ser un problema. Y eso está en el contexto de Juan 17. En segundo lugar, el Señor Jesucristo hace referencia a una iglesia santa, a una iglesia santificada por su palabra que es la verdad. Y que no es cualquier verdad, no es una verdad, es la verdad. Y ya ahí encontramos otro problema. 66 libros inspirados, necesarios, suficientes, no necesitan nada más. Otro problema, y vendrá el Corán, y vendrá el Talmud, y vendrán un montón de cosas, y aquellos dirán, no, es que la Biblia no es la única verdad, ni la absoluta verdad, hay otras verdades. Pregunto, ¿cómo se puede pensar en un ecumenismo? Una verdad. Después tenemos otros que piensan que el mundo es bueno y que lo que hay que hacer es unirnos todos para mejorarlo. Juntos todo es posible. Pero cuando Cristo habla del mundo, no habla en términos buenos, que los guardes del mal. ¿Dónde está ese mal? En el mundo, en los corazones de las personas, en sus vidas. Y estas reuniones tratan al ser humano totalmente diferente. No lo ven como un pecador. ¿Cuáles son sus deseos? Hay que terminar con la hambruna del mundo. Hay que hacer algo con el cambio climático. No estoy diciendo que esas cosas no hay que verlas, pero ese no es el propósito para estar unidos. Según la Biblia, eso no es. Y esas son las reuniones que se tienen en estos grupos donde van diferentes denominaciones del mundo a reunirse y hablar. En estas reuniones se hablan de muchos temas y de muchas cosas y hasta de personas, pero hay una persona del cual ellos no hablan ni quieren hablar. ¿Sabe quién es? La persona de Jesucristo. No quieren hablar de la persona de Jesucristo. Pero en la boca de todo verdadero creyente que tenemos en Juan 17:20, de quien quiere hablar es de Cristo y de su obra. Ya ahí otro. Se levanta la bandera de la unidad y dejar de lado todo lo que enseña Cristo en Juan 17. Eso es hipocresía, es una falsedad, es taparse los ojos a la verdad y caminar ciegos, pero juntos. Es un rechazo a Cristo, es una torre de Babel para hacerse un nombre y dejar al Dios de la Biblia fuera de sus vidas. Eso es el ecumenismo. Entonces, ¿cómo debemos entender esta unidad de la cual Cristo está hablando aquí? En primer lugar, esta unidad es espiritual. Es espiritual. Primariamente es espiritual. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros. El Señor habla de un cómo. Y en un sentido de una unidad espiritual. Nosotros, a través de la palabra del Señor y por las palabras de Cristo y todo lo que entendemos, sabemos que hay un Hijo de Dios y hay un Padre. Dos personas. Y hablamos de la Trinidad, el Espíritu Santo. Tres personas, pero un solo Dios. Un Dios que existe en tres personas. Una unidad espiritual. Tres personas. Pero un solo Dios. La unidad entre el Padre y el Hijo es en gloria, en verdad,
en voluntad, en amor, en obra, en palabra, en propósito, en todos los atributos que corresponden a Dios, porque es la misma esencia divina. Igualmente si pensamos en la Trinidad. Así que esta unidad es primariamente y primordialmente espiritual. Cuando hablamos de espiritual, lo que queremos decir es que es una unión por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo de Dios, que somos unidos a Cristo. En 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean salvos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Es una unidad espiritual, no necesariamente física, o primordialmente, o primariamente física, aunque no lo excluye en un sentido, y eso lo veremos más adelante, posiblemente en el otro mensaje. Es el Espíritu Santo que mora en los creyentes. No es una unión como la Trinidad. Eso es importante porque no podemos comparar aquí como igual o similitud exacta. No es así. Es una unidad que es provista por el Espíritu Santo, el cual nos une a la persona de Cristo para poder decir que Cristo está en nosotros, que Cristo mora con su pueblo y está con su pueblo. Los creyentes somos llamados hijos de Dios, pero nunca se nos iguala a la relación del Hijo con el Padre eterno. Nosotros somos hijos y la Biblia habla de nosotros como hijos adoptados. Somos hijos, pero nunca es igual nuestra relación de nosotros como hijos adoptados con el Padre como la relación del Hijo eterno con el Padre. Son diferentes. Pero sí es una relación real, como dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba convencido de esa unión, el cual vive en mí. Una unión espiritual. Una unidad espiritual en Cristo. Esta unidad entre nosotros no puede darse como miembros, como personas. Esta unidad no puede darse entre nosotros si primeramente no estamos unidos a Cristo. Yo le puedo apreciar mucho a usted. Usted nos visita en esta tarde, si tiene mucho tiempo de estar aquí. Pero yo no le puedo decir hermano o hermana hasta que usted esté en Cristo. Sería engañarle. Hasta que usted no esté en Cristo. Y tal vez por la misma cultura, a veces, hermano, ¿verdad? Y a veces se nos va, ¿verdad? Pero debe entender que esta unidad que nosotros tenemos como iglesia es porque es en Cristo. Por eso, estos ecumenismos son mentira y es una falsedad y no puede hasta que estén en Cristo, en la persona de Cristo. Y cuando uno está en Cristo, está unido al Padre. Respondiendo Jesús y les dijo, dice Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Que es lo mismo que tenemos aquí, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice John Murray, comentarista bíblico, lo siguiente en relación a la comunión o unión de los creyentes con el Dios Trino. Los creyentes conocen al Padre y tienen comunión con Él en su carácter y operación, propios y distintivos con el Padre. Conocen al Hijo y tienen comunión con su carácter y operación distintivos como Hijo, el Salvador, el Redentor, el Señor glorificado. Conocen al Espíritu Santo y tienen comunión con Él en su carácter y operación propios y distintivos con el Espíritu, el abogado, el consolador y el santificador.
Es una unión espiritual, real. Pero es por Cristo y por su propio Espíritu. Pero finalmente dice el versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Otro para que tenemos aquí. ¿Cuál es el propósito de creer? ¿Cuál es el propósito entonces de estar unidos? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ese es el propósito de esa unidad. Lo que Cristo quiere es que a través de esta unidad se conozca el propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Aquellos que han creído, aquellos que son su pueblo santo y están unidos al Padre y al Hijo, son llamados a proclamar el mensaje del Evangelio. El ecumenismo no busca esto. El ecumenismo no busca que el nombre de Cristo sea proclamado. Eso no es lo que busca. Busca arreglar las cosas y problemas sociales, económicos y culturales en este mundo, pero no busca que Cristo sea proclamado. Por eso es la iglesia la que es llamada a esto, porque es columna y baluarte de la verdad. A proclamar a Jesucristo, al Cristo crucificado, al Cristo resucitado. Proclamar al mundo de un Cristo que vino a redimir, que vino a los hombres a llamarlos al arrepentimiento y a que crean en el Evangelio, a que reciban en su nombre perdón de pecados y vida eterna. Porque si no, enfrentarán la ira venidera, el infierno y la condenación si no buscan a Cristo. Dios envió a su Hijo. ¿Para qué lo envió? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Para que recibiésemos la adopción como hijos. A pagar un precio. La iglesia de Cristo está unida para proclamar esta verdad. El Señor quiso esta unidad para que no nos desviemos de esta verdad. Y vea qué importante es esto. Vea qué importante es esto. ¿Cuántas personas que se dicen cristianos quieren hablar de Cristo? Pero el Señor dice, ustedes deben hablar de mí como una unidad. Es importante que obedezcas y que obedezcamos al Señor. La predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, debe ser a través de la iglesia de Cristo. Usted no debe, si se dice cristiano, salir y ahí a predicar si no está unido a una iglesia. Es en la unidad de la iglesia, porque nos protegemos unos a otros y nos cuidamos en la verdad de Cristo. Es en la verdad. Y el Señor puso a la iglesia como esa unidad para que se predique su evangelio y el mundo crea. Yo le vengo a hablar de Cristo. Sí. Ajá, ¿y de qué iglesia es usted? Muchos no podrían responder a esa pregunta. Es en la unidad de la iglesia y en la autorización de la iglesia y en el cuidado de la iglesia. Muchos misioneros y evangelistas, antes de pensar en ir y llevar el evangelio, deberían considerar seriamente si están unidos a una iglesia y mantienen una comunión con el pueblo del Señor. Hace unos años, no recuerdo el año exactamente en este momento, pero tuve la bendición de estar en una conferencia misionera en Carolina del Norte. Llegaron predicadores de China, de África, y uno de los pastores misioneros de muchos años de estar en esto, dijo y nos dijo a nosotros los pastores: hermanos, vea, yo necesito algo de ustedes. Yo necesito que revisen en sus iglesias a quienes van a enviar a las misiones. Porque muchos creen que esto de las misiones y ir a evangelizar es una cuestión como ir de vacaciones. Y muchos llegan a nuestras iglesias enviados por asociaciones y uno les pregunta: ¿de qué iglesia son? Los mandó una asociación y no tienen un entendimiento de cómo servir al Señor verdaderamente. Tienen un gran ánimo, un gran deseo, y eso ha creado graves problemas en muchos países
y la obra misionera. Así es que es muy importante llevar el evangelio a este mundo en el contexto de la unión de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Unidos a Cristo y unidos a su iglesia para llevar la verdad del evangelio. Tengo unas consideraciones entonces para nosotros en esta tarde. La primera que tengo es nuestra seguridad de salvación como creyentes. Qué consuelo es para mi alma y para usted, si usted es creyente, de saber que ese día que usted tomó su Biblia y comenzó a leer su Biblia y sus ojos se abrieron a la verdad de Cristo y su evangelio, eso que pasó ese día, que no había pasado antes, ese día estuvo determinado por nuestro Señor y Él rogó por usted para que usted llegara a creer. Ese día que usted estaba en la iglesia, después de muchos años de escuchar la palabra de Dios, y ese día ese predicador habló, y esa frase o ese versículo se le clavó a usted en el corazón como una flecha, la cual no se podía sacar. Y le hablaba de Cristo y del arrepentimiento. Eso pasó porque Cristo rogó por usted para que usted llegara a creer. Ese día que ese amigo se acercó a usted en medio de esa situación difícil y le dijo algo acerca de Cristo y su necesidad de arrepentimiento y de creer en Cristo. Y ese día su mente y su corazón se volvieron receptibles al evangelio. Eso pasó porque Cristo rogó por usted. Ese día en que este hombre de 51 años, cuando más o menos tenía 12 años, escuchó de un maestro de escuela dominical: tú eres un pecador y necesitas de Cristo, y fui a Cristo. Eso pasó porque Cristo rogó por mí. Hermanos, agradezcamos. No nos olvidemos de agradecer porque Cristo rogó por nosotros. Agradecemos por tantas cosas, por los beneficios de que el Señor nos concede en muchas maneras. Pero no nos olvidemos de estar siempre agradecidos por esa gran salvación. Porque esa sí es una gran salvación. Hermana o hermano, somos los llamados a hablar de Cristo. El Señor nos ha dejado su palabra. El mundo sigue en la mentira, pero hay una verdad que proclamar. Ni los gobernantes, ni las instituciones lo harán. Son los cristianos. Son los hijos de Dios. Somos cartas de Cristo al mundo. Somos mensajeros del evangelio de la paz. No hay otros. ¿Sabe que una de las evidencias que verdaderamente has sido salvado por Cristo es que quieres que otros conozcan de Cristo? Llegamos casi a final de este año. Estamos a pocos días. Pregúntate, ¿a cuántos les hablaste de Cristo? ¿A cuántos les hablaste el evangelio? ¿Pasaste muy ocupado? Hablamos a veces de pedir por oportunidades. Yo creo que debemos de dejar eso de pedir oportunidades y ser disciplinados en ir y predicar. Es una disciplina que debemos de tener. Cristo lo mandó para gloria del Padre en enviar a su Hijo. En segundo lugar, la única forma de mantener este cuerpo unido es si están en Cristo. No es porque vivimos aquí en cierta región o porque, no, es porque estamos en Cristo. Esa es nuestra verdadera unión. Porque si no, cada uno buscaría lo suyo, como sucedió en la iglesia de Corinto, quienes decían: yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de aquí. No, es en Cristo.
Mire, hay iglesias que se dividen por cosas ilógicas. Hay iglesias que se dividen por el color de las sillas, porque no se ponen de acuerdo para escoger el color de las sillas. ¿Cuántos instrumentos vamos a tener y cuáles? Y ya hay una división. Si vamos a orar de pie o sentados, y ya hay una división. Nuestra unidad es en Cristo. Es en Cristo. Pero pocos se han preocupado por mantener esa unidad en la santidad. Es que esta unidad debe ser en santidad. En Cristo. En el vínculo de la paz, en un verdadero amor a Cristo, en amarse los unos a los otros. No buscando lo suyo propio, sino lo de Cristo. Una mayor santidad buscará alejarse del pecado y una mayor comunión con Cristo. Y los que están unidos a Cristo se unirán más entre ellos y buscarán llevar el mensaje de Cristo. Una iglesia santa, unida, que lleva el evangelio. Eso quiere el Señor. Los que están unidos a Cristo en su verdad, en su palabra, buscan entonces a otros para que crean el evangelio y lleguen a Cristo. Dice Isaías 29, 23 y 24. Porque verá sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificarán mi nombre y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. ¿Cuándo? Cuando hay un pueblo santo. Cuando hay un pueblo santo y santificarán al Santo de Jacob y temerán al Dios de Israel. ¿Y qué hacen ellos? Buscarán a los extraviados de espíritu y a los murmuradores para enseñarles la palabra de Dios. Contexto de santidad. Finalmente debo decirte algo. Puedes estar asistiendo a una iglesia por muchos años. Puedes ser hijo del diácono, del pastor, del maestro de clase. Tus papás pueden haber sido cristianos por mucho tiempo. Tú te necesitas asegurar de que estás unido a Cristo. Unido a Cristo. Para estar unido a Cristo se llega por medio de la fe, para escuchar su palabra y la obra del Espíritu Santo, para llevarte al conocimiento de tu pecado y necesidad de Él. El llamado es del Padre a la comunión con su Hijo, y Él es un Dios fiel. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Pida al Señor, oh Señor, llévame a ti, úneme a tu Hijo. Hazme creer, haz que tu palabra llegue a mis oídos y produce la fe que necesito para ir a tu Hijo. Oremos. Señor, te doy gracias por esta tarde que nos has permitido estar acá una vez más. Gracias por tu palabra. Gracias por tu Jesucristo que rogó por nosotros para que llegásemos a creer. Perdónanos, Señor, por cuántas veces hemos olvidado estas verdades. Una iglesia santa, Señor, es lo que tú requieres. Y así, Señor, sean instrumentos útiles en tus manos. Una iglesia unida a ti. Que esta iglesia, Señor, sea así. Lo pedimos, Señor. Pedimos un avivamiento por esta iglesia. Obra, Señor, tú en medio de nosotros. Te pido, Señor, también por aquellos que nos escuchan por los diferentes medios o están aquí en medio de nosotros. Hazlos entender, Señor, que lo que necesitan es estar unidas a tu Hijo Jesucristo. Te alabamos y damos gracias. Permítenos, Señor, seguir gozándonos de este culto.
para alabanza de tu nombre. En ti oramos. Amén.